Muy buenos días. Les damos la bienvenida a este webinario organizado por Extenda, la empresa pública andaluza de promoción exterior. Les agradecemos su presencia hoy con nosotros. Hoy, como saben, dedicamos la jornada al mercado de Argelia, un mercado próximo que ofrece grandes oportunidades, es uno de los principales países, el segundo país al destino de nuestras exportaciones a África, pero no exento de dificultades derivadas de su proteccionismo y por supuesto que se complican o multiplican en la situación actual de emergencias sanitarias, como han podido ustedes comprobar si han asistido a la conferencia que ha realizado el embajador organizada por la FOME. El objetivo nuestro es complementar y ofrecerles una panorámica de la situación del país, de las oportunidades que ofrece el mercado y de los apoyos que Extenda puede ofrecerles. Para todo ello contamos con las protagonistas de la sesión de hoy, que son Karma Miró y Malika Sedjawi, ambas socias de BCN Meets Algeria, consultora con amplia experiencia en el mercado y que constituye actualmente la antena de Extenda en el país. Antes de comenzar, permítanme hacerles unas pequeñas observaciones sobre el desarrollo de la sesión. Para que les sea más cómodo, pueden desactivar las notificaciones de sonido y las notificaciones emergentes abajo a la derecha en el icono de configuración, un engranaje que encontrarán. Y luego durante toda la sesión les animamos a usar el chat, que también encontrarán en el icono de los controles de la derecha, para cualquier comentario o pregunta que pueden formular en cualquier momento y que plantearemos a los ponentes de viva voz en el coloquio final. Si quedan con dudas y comentarios que no puedan llegar a formular, no se preocupen porque podemos estar en contacto, pueden hacérnosla llegar por teléfono o email. Todos ustedes tienen mi email en el que, porque yo me he dirigido a ustedes para enviarles las claves de acceso y yo mismo les voy a poner ahora mismo nuestros emails en el chat para que los tengan presentes. Sin más, cedo la palabra a Karma Miró. Karma, muy buenos días. Hola, buenos días a todos. En primer lugar, también en nombre de Malika y mío, queremos agradecer el interés por Argelia con el número de inscritos e intentaremos en esta jornada ser ágiles y prácticos y sobre todo poner un poco de luz en un país que siempre presenta sus incógnitas, tiene sus claros y sus luces y hay sus sombras. Y lo que queremos de entrada, y Malika al final detallará los servicios de Extenda, queremos que nos pongan en sus coordenadas y nos tengan presente en el acompañamiento de la aventura argelina que esperamos muchos se apunten. Como no sabemos si todo el mundo ha escuchado la ponencia del señor embajador, vamos a hacer una primera presentación general del país. Un segundo, vista preliminar. Ya está compartida, ya puedes manejarlo. No sé ¿Está si la ves. compartido? Sí, no sé si Vale. lo ves. Sí. Vamos a estructurar esta charla en una primera presentación general de datos del país a remarcar. Después, un segundo, se mueve. Sí, datos generales del país. Comentaremos un poco el contexto, sobre todo algunos problemas estructurales que nos encontramos cuando visitamos Argelia, en contraste con nuestra cultura empresarial. Pasaremos también a comentar los retos que tiene el país actualmente, la situación de comercio exterior, sobre todo comentando la posición de España como socio comercial de Argelia,
y posteriormente haremos un repaso a los sectores que consideramos de más oportunidad actualmente en el contexto económico y comercial con Argelia. Malika finalmente también hablará de consejos más prácticos y enfoques de estrategia comercial y la información que podemos ofrecer práctica y de acompañamiento junto con las ayudas que ofrece Extenda para Argelia. Argelia es el país más grande de África. Es un país que nosotros decimos y remarcamos mucho que es un país joven, tanto históricamente, su independencia data del 1962, como joven por su composición demográfica. Es un país que tiene un 47% de población de menos de 25 años. Esto es una fuerza que consideramos positiva en cuanto, a pesar de los retos que tiene, hay una iniciativa y unos deseos de desarrollo importante en esta base piramidal. Tiene actualmente 43 millones de habitantes, ha tenido un crecimiento tremendo, si pensamos que en 1990 eran escasamente unos 26 millones. Es un país estructurado en 48 vilayas o provincias, donde los walis tienen realmente un poder importante políticamente y en decisiones a veces de trascendencia económica. La población de estos 43 millones, podemos decir que el 85% se concentra en la zona urbana de la costa, en una franja de unos 250 kilómetros hacia el interior, vive el 85% de la población. Es una población muy urbana. Nosotros conocemos Argel y Orán como ciudades de referencia, pero realmente a nivel poblacional y a nivel económico hay ciudades con una envergadura suficiente, tipo Sétif, Constantin, Mostaganem, que realmente en la prospección comercial nosotros siempre animamos que la gente viaje y no tenga en moverse porque hay potencial económico aparte de la capital y de que son las más frecuentadas. Es un país rural, no solo de petróleo y gas, sino también agrícola, muy importante. Esto después lo vemos en los sectores de oportunidad. Realmente en la zona costera hay una de producción de viña, cereal, pero estamos viendo un desarrollo en zonas del sur con regadío, en zonas tipo el Wet, que están generando unas oportunidades de negocio en el sector auxiliar de agricultura importante. Pero, no sé, realmente hay un... visitamos por negocios Argelia, normalmente tenemos un cierto shock cultural y de cultura empresarial. Esto es importante, con Malika siempre decimos, hacemos mucha pedagogía de que es necesario cambiar el chip. Cuando visitas Argelia no puedes ir con los y con el rigor europeo. Nos hemos saltado. Karma, disculpa que te interrumpa. Parece que hay problemas de conexión. Entonces, podemos probar si quieres a desactivar tu vídeo para concentrar el ancho de banda en tu audio y así quizás se te oiga mejor. Vale, perfecto. Desconecto la cámara, ¿no? Eso es. Muchas gracias. Vale. Porque tengo dificultades en las diapositivas. No sé.
Perdón. De acuerdo. Nos encontramos con un país que tiene una cultura empresarial diferente, hemos de adaptar. Nos encontramos con unas infraestructuras empresariales precarias aún. Vale. Cuando decimos esto, todo lo que son estructuras de apoyo al empresariado poco desarrollado. Nos encontramos también con las trabas burocráticas que realmente esto, la Papagás, nos resulta difícil de entender. Perdón. Y nos encontramos con un tejido empresarial con muy baja industrialización. ¿Esto qué implica? Muchas veces nos encontramos un nivel de formación no tanto a nivel de cuadros altos, sino a nivel de técnicos o de operarios con escasa formación. Esto también a la hora de interlocutar con ellos es más difícil. Es un país, como ha dicho el embajador, que ha tenido una escasa abertura, ha recibido escasa inversión extranjera, lo cual pues, también se traduce en una falta de dificultad de comunicación y de estructura de management. Pero por contra nos encontramos con un país con muy buena acogida, sobre todo a lo que es España. Tiene muy buena imagen el producto español. Agradece mucho la presencia. Veremos que uno de los temas importantes para trabajar con Argelia es estar dispuesto a viajar y a estar presente en el mercado. Ellos se quejan muchas veces de la falta de regularidad en las visitas. Esto es importante tenerlo en cuenta porque la comunicación por email, por teléfono es complicada y sobre todo para el argelino es difícil de mantener una regularidad. Hay factores de producción mirando ya a un futuro a la posibilidad de invertir en el país, mano de obra barata, incentivos para la inversión extranjera por parte de organismos como ANIREF, antes de considerar. En este contexto, Argelia, contexto sobre todo de abertura a partir del año 2000, después de la negra, muy difícil, Argelia se enfrenta a una voluntad importante de analizar la economía. Sobre todo, hemos visto el peso del sector hidrocarburos, que es un condicionante y ha marcado un poco la dependencia y el vivir de las rentas del gas y del petróleo. Es importante para Argelia este sector económico e incentivar sobre todo la creación de empresas privadas y diversificar el tejido empresarial. Esto realmente en estos últimos años se ha visto esta voluntad y ha tenido sus frutos a pesar de que vemos que la coyuntura de los últimos años no ha favorecido y realmente la crisis ahora con el COVID pues está este tema. Hay un reto importantísimo y que condiciona un poco pues, en tema agricultura, que es la autonomía alimenticia o pues, la seguridad de una población tan considerable. Otro tema que Argelia está trabajando mucho es el reducir la dependencia de las importaciones. Hemos de pensar que es un país que todo al exterior. Después analizaremos un poco la curva de la española y en general y veremos el crecimiento que ha sufrido en décadas anteriores.
Argelia está focalizado a reducir la dependencia de las importaciones. Como hemos visto en la charla del embajador y veremos más adelante, ha tomado una serie de medidas de cara a dificultar y a reducir la factura de la importación exterior. El tema de la modernización de la administración realmente es una asignatura pendiente. Argelia tiene una administración muy pesada y muy arcaica, y mejorar las infraestructuras tanto físicas como empresariales. Realmente en todo lo que es infraestructura física, en el penúltimo plan quinquenal del 2009 al 2014 hizo una dotación presupuestaria de 200.000 millones para realmente hacer unas infraestructuras y una obra pública importante. Esto veremos pues también que no se ha realizado ni se ha ejecutado en su ambición inicial, pero sí que es uno de los temas en el foco del gobierno argelino. Reducción del paro. El paro en Argelia es importante. Las cifras oficiales quizá no reflejan la importancia del mismo, sobre todo a nivel juvenil. Es un problema dar salida a toda esta juventud, y también la incorporación de la mujer al mundo laboral, que es una asignatura pendiente. La estabilidad política es también un gran reto para el país, sobre todo en los últimos años, con el movimiento popular de la Hirak, con la insatisfacción que hay con el régimen político que se ha considerado corrupto y un establishment demasiado poco democrático. Es el gran reto, no solo para Argelia, sino para el continente africano, ya que Argelia ha sido siempre el país referente político en el continente. Dentro de la economía argelina podemos señalar algunos hechos relevantes en estos últimos años. El primer periodo, después de la década negra, del 2000 al 2014, ha sido realmente una época de crecimiento económico, de desarrollo del sector privado y liberalización de la economía. Es verdad que el plan quinquenal, como decíamos, 2014-2019, hizo una gran apuesta por infraestructuras, obra pública, 2 millones de viviendas sociales, etcétera. Realmente, con la crisis en el 2014, por la bajada del precio del petróleo, ha quedado muy mermado, pero ha sido una apuesta por un sector que ha sido construcción y obra pública, que ha sido uno de los motores del crecimiento argelino. En el 2018 se decretó la suspensión de importaciones de unas 900 partidas arancelarias. Esto realmente fue un frenazo seco y un cierto desmotivación a los importadores, porque fue así bastante arbitrario. Realmente en el 2019 se suspendió estas prohibiciones, pero se cambió por el decreto de derechos adicionales provisionales de salvaguardia. Realmente es también un grabar con aranceles altos a un número importante de partidas arancelarias, que después veremos hasta qué punto puede llegar el gravamen, que puede llegar al 200%. De todas formas, como ha dicho el embajador en su anterior ponencia, esto no ha supuesto el frenazo de las partidas de exportación española importantes. En el 2020 vemos la supresión de la regla 4951, que limitaba la participación del socio extranjero a un 49% de la inversión. Esto abre las puertas realmente a un tema que es la inversión en el país. Pensamos que Argelia es un país de proximidad,
buenas comunicaciones y que ofrece oportunidades si se implanta la empresa en el país. La Ley de Finanzas del 21 ha puesto alguna traba, podríamos decir, algunas condicionantes más a la importación de productos a nivel de pagos, ha limitado las remesas y a la vista y impone la obligación al importador de pagar a 45 días a partir de la fecha del BL. También hemos visto este año algunas medidas excepcionales que afectan solo a productos relacionados con el COVID-19, donde se ha facilitado la simplificación de despachos de aduanas, de documentos relacionados con la importación y ha acelerado un poco lo que podríamos decir la digitalización de procesos. Vamos a ver el COVID como un efecto a favor de la digitalización del país. El comercio exterior argelino vemos que depende mucho de la Unión Europea, los principales socios son europeos. Vemos que siempre tiene arrastra una tasa de cobertura baja, sobre todo es una tasa de cobertura del 85%, pero si excluimos la partida de hidrocarburos, vemos que la tasa de cobertura de Argelia no llega ni a un 7%, lo cual nos ratifica que es un país que, a pesar de las trabas que pueda tener o de los condicionantes a la importación, es un país que sigue importando prácticamente de todo. Vemos que en la estructura por grupos, los bienes alimenticios siguen siendo en la importación casi un 19%, realmente, a pesar de que se están poniendo derechos adicionales a los productos alimenticios, sigue habiendo una importación, una composición de importación importante en este sector. Y después los productos, sobre todo, semielaborados y los bienes de equipo industriales, que es lo que va a favorecer la industrialización del país y donde el gobierno tiene interés en dar facilidades. Vemos aquí, tanto en importación como en exportación, la parte importante del pastel que tiene Europa y la parte asiática, sobre todo como proveedor, podemos decir que es prácticamente China el que está sobre el terreno actuando como proveedor en Argelia. Como hemos visto, la relación entre Argelia y España, tanto política, de cooperación como comercial, es muy buena. Y la posición como cliente, España es el tercer cliente de Argelia. Básicamente lo que importamos es sobre todo gas. Como proveedor también estamos muy bien situados, es el cuarto proveedor, el tercero europeo después de Francia e Italia. En algún año hemos superado hasta Italia y como hemos visto, a pesar de que estos últimos años ha bajado como efecto de los aranceles, España sigue estando muy presente en el mercado argelino. Si vemos la evolución de España como proveedor, veremos que desde el año, sobre todo desde el 2000 al 2014, la exportación española se ha multiplicado por 5 y vemos el efecto de la crisis del petróleo y sobre todo estos 2 últimos años la caída por lo que es las limitaciones a la importación y este último año por el efecto COVID. La línea verde es la exportación andaluza
realmente en la exportación andaluza a Argelia mantiene una línea, digamos, también ascendente en la misma sintonía y descendente que la española, y vemos que hay muchas complementariedades con las demandas de Argelia. Veremos el sector auxiliar de agricultura, agroalimentario posteriormente. Sobre la importación, algunas notas a remarcar. Los Incoterms que pide Argelia normalmente es el FOB o el CFR. La obligatoriedad siempre es el seguro por parte argelina. Ha habido algún intento en el año 2019-20 de que se utilizaran los buques y el transporte argelino, pero finalmente se vio que esto era totalmente inoperante y se volvió a liberalizar el CFR. Los aranceles normalmente el medio es el 15, el 30, en algunos casos hay exenciones hasta el 5 o gravámenes del 60. El IVA a la importación es el 19 generalmente. Y después lo que hemos visto, los derechos arancelarios provisionales, pero que se prevé que durarán aún unos años, pueden ir desde el 30% hasta el 200%, siempre grabando lo que son productos a la reventa en su mismo estado. No se graban con estos DAPs lo que son productos intermedios, ingredientes o bienes de equipo. En cuanto a lo que es la exportación de servicios, un tema interesante, sobre todo en todo lo que es transferencia de tecnología, know-how, asistencia técnica, hemos de tener presente que se grava el 30%, hay una retención del 30% en origen. En cuanto a la normativa en importación, hemos de tener presente que el importador argelino siempre ha de hacer una domiciliación bancaria un mes antes de salida de la expedición, de la mercancía, cuando el producto es un producto también que se vende en su estado, o sea, un producto a la reventa. O bien si se trabaja con carta de crédito. En este momento de la domiciliación bancaria se le bloquea el 120% del importe de la factura. Vemos que es una garantía de cobro para el exportador, pero que realmente financieramente es duro para el importador argelino. En este sentido, hemos de entender muchas veces cuando tenemos un poco de choque cultural con los argelinos, hemos de entender que el importador argelino también está sometido a una burocracia y a unos procesos de domiciliación y pago que no son fáciles. Yo creo que en este momento ya le cederé la palabra a Malika Zezawi para que nos comente más haciendo un zoom en cada sector qué oportunidades tenemos y qué sectores son los más interesantes de cara a plantearnos la exportación y la promoción en el mercado argelino. Le paso la palabra a Malika. Muchas gracias, Karma. Muy bien. Adelante, Malika. Pues tomo el relevo y no sin antes saludar a todas las empresas que se han apuntado y además he visto algunos conocidos, lo cual pues nos alegra especialmente poderles saludar con pantalla interpuesta. Y entonces, como bien decía Karma, pues voy a tomar el relevo para un poco poner en el foco en aquellos sectores económicos de interés para las empresas andaluzas y donde pensamos que hay reales oportunidades para ellas. Como sabéis, vamos a empezar por la agricultura, porque aparte de realmente, como sabéis que Argelia es un país continente con muchísimas hectáreas aún sin explotar
y que el gobierno pues ha situado la agricultura como sector estratégico para el desarrollo económico del país y para paliar la dependencia que tiene Argelia a la importación de productos de alimentación. Y esto realmente en los últimos años se ha visto un, un progreso cualitativo y cuantitativo que, por supuesto, hay que seguir en esta línea, pero realmente se ha notado una diferencia notable en este desarrollo. Como os ha dicho antes, Argelia ha heredado un poco del sistema soviético de planificar su economía con planes quinquenales, y así también es para la agricultura. Bueno, normalmente estos programas son muy ambiciosos y no se cumplen siempre ni en los proyectos ni en los presupuestos, pero sí que marcan una dirección y realmente a través de estos programas y de sus planes vemos que realmente la agricultura es uno de los sectores donde existe voluntad real de aportar recursos y de desarrollar. El incremento de la inversión en el sector es considerable, tanto en el sector público, que todavía actúa de motor en general de la economía argelina, como también en el sector privado. En el sector público, sobre todo, podemos hablar de estas granjas que existen, ferme pilote, que son granjas con unas extensiones muy importantes, que hasta hace pocos años funcionaban de una forma muy arcaica y ahora sí que también ahí se percibe un progreso, una voluntad de modernizar estas explotaciones públicas en el sector agrícola y de realmente invertir y de buscar ayudas y inversiones y socios extranjeros para ayudar a este desarrollo. El sector privado ha seguido también la tendencia y realmente, aunque falta mucho por hacer, no nos engañemos, pero realmente cada vez aparecen más operadores en el sector agrícola, más profesionales, con realmente más inquietudes a nivel internacional, más movilidad, bueno, cuando se puede ya y cuando se pueda. Y, y ahí vemos que hay unas oportunidades para, para las empresas españolas en general y andaluzas en particular. Un poco para apuntar las principales demandas que puede haber en el sector agrícola, aunque se les pongan después, son todos los entrantes, semillas, fertilizantes, fitosanitarios. Actualmente hay una gran demanda en productos fitosanitarios, tanto como producto acabado como materia prima para formular localmente. Todo lo que hace referencia al know-how, la tecnología, sistemas de riego, maquinaria, herramientas, equipos agrícolas. Como sabéis, el clima y la tipología de país y el tipo de agricultura que se desarrolla en Argelia es muy parecido a la agricultura andaluza y realmente yo no creo equivocarme mucho en afirmar que el modelo de desarrollo agrícola andaluz y, por ejemplo, la experiencia de Almería, pues sirve de modelo a replicar en muchas regiones de Argelia. De hecho, sabemos que hay muchísimos operadores argelinos que viajan habitualmente a Andalucía para conocer de primera mano pues cómo se trabaja y cuáles son las novedades tecnológicas en Andalucía para poder replicarlas en el país. Entonces, como decía, pues si bien es difícil, que luego comentaremos las dificultades, pero también las oportunidades y ventajas, vale la pena pues pensar en Argelia como
como un país de destino para el sector agrícola. Deciros que en Argelia las ferias en general son todavía lugares de encuentro profesionales muy fructíferos y muy positivos para las relaciones de negocios. En Argelia hay una feria que seguramente muchos de vosotros conocéis, de los que estéis en el sector agrícola, que es la feria CIPSA, que es una de las más importantes ferias agrícolas del continente africano. Habitualmente se celebraba alrededor del mes de octubre, bueno, ha sido aplazada por el COVID y ahora está previsto que se celebre en junio. Entonces, bueno, aquí ya a través de Extenda recibiréis toda la información oportuna, pero realmente es una feria que hay que visitar para conocer el sector y para conocer los empresarios del sector. Otro sector de interés, y un poco al hilo de lo que decíamos, de la prioridad que se ha fijado tanto el gobierno, pero también la concienciación de los operadores privados para reducir las importaciones y la dependencia, es el sector agroalimentario. Aquí, bueno, yo creo que vale la pena recordar que antes de la crisis del 2014, de la bajada del precio del petróleo, pues Argelia vivía muy bien, vivía de rentas y vivía pues con todos los bienes, tanto de equipos como de alimentación, pues importando yo diría que el 90%. Esto hace que Argelia todavía conserva una mentalidad de comprador, pero poco a poco tanto la gente, porque esto es una cosa que está muy al orden del día, de que hay que priorizar la producción local, hay que optimizar los recursos naturales que tiene Argelia, que son muchos, y poco a poco pues vemos que el sector agroalimentario pues se va desarrollando, faltando todavía muchísimo para que llegue a los niveles que conocemos aquí, por ejemplo. Pero esto hace que pues poco a poco se va industrializando el país, la industria de transformación también tiene necesidad de modernizarse y esto hace que pues crea muchísimas necesidades, tanto de innovación, tecnología, como de maquinaria y equipos industriales para poder desarrollar el sector. Como apuntamos aquí, pues todo lo que tiene que ver con el frío industrial, los hornos, todos los equipos para panadería u otros sectores de la industria, todo el tema del packaging. Aquí están apareciendo empresas que han hecho grandes inversiones en tecnología, pero esto no cubre ni muchísimo menos la necesidad y la demanda del país. También todo lo que tiene que ver con la tecnología sobre seguridad alimenticia, trazabilidad. Y entonces aquí también es un sector que para las empresas andaluzas del sector de agroalimentación pues puede haber muchísimo potencial. También sin hablar de ingredientes, aromas y todo lo que tiene que ver con la transformación industrial. Aquí también apuntamos a una feria importante en el sector, que tradicionalmente recibe muchísima visita española y andaluza, que se llama Jazzagro, que bueno, habitualmente en tiempos normales tenía lugar en primavera, pero ahora se ha aplazado al mes de noviembre y ya veremos si podremos visitarla, y también aquí pues a través de Extenda pues tendréis toda la información. Otros sectores de interés es la construcción, como no podía ser de otra manera. Hemos apuntado que la población de Argelia pues cuenta probablemente unos 43 millones de habitantes, de los cuales más de la mitad es gente joven, con lo cual esto hace que hay una demanda de vivienda que es muy importante.
También aquí se planifica lo que es la construcción pública a través de planes quinquenales y todavía estamos con un plan antiguo de construir unas 2 millones de viviendas públicas que se tenían que haber concluido en el 2019, creo, pero que se ha prorrogado. Pero esto, como decía antes, esto no siempre se cumple, pero sí que marca una voluntad política y una dirección de, de hacia dónde va la economía y la inversión pública, y la vivienda realmente y la construcción son sectores todavía muy importantes en Argelia. La población, como os ha explicado Carmen, el 80% se concentra en núcleos urbanos y y vemos aparecer pues ciudades nuevas, o sea, están emergiendo ciudades un poco de la nada alrededor de las grandes ciudades como pueden ser Orán, Sétif o la capital Argel, y ahí pues hay también una necesidad y un potencial, unas oportunidades importantes, pues tanto de materiales de construcción, pero también de ingeniería, de servicios de arquitectura, para dar respuesta a esta demanda, tanto, insisto, tanto en el sector público, con estas inversiones públicas, como también con un sector privado muy activo y muy dinámico. De hecho, la mayoría de las grandes empresas de construcción argelinas pues tienen socios extranjeros, o alemanes, chinos, españoles. A las grandes constructoras españolas están todas presentes en Argelia, y esto pues es un signo evidente de que el país presenta oportunidades y negocios. Entonces, pues todo lo que tenga que ver con los materiales y servicios relacionados con la construcción, pues existe una demanda real en Argelia. Aquí, evidentemente, siempre hay la competencia de otros países, pero como se ha dicho antes, la proximidad geográfica con España y también cultural, porque los argelinos se sienten como muy cercanos, ¿no?, de la mentalidad mediterránea y andaluza, y esto, bueno, pues son ventajas que hay que aprovechar también en los negocios. Aquí también hay una feria que es inevitable para las empresas del sector de la construcción, que es Batimatec, que es la feria del sector más importante de África y que esperemos se celebre en junio del 2021. Aquí también siempre hay tradicionalmente una buena presencia de las empresas españolas y andaluzas a través de Extenda, que coordina pues la participación de las empresas a la feria. Y aquí, pues, como no puede ser de otra manera, os animamos a que la visitéis. El turismo no entendido como lo entendemos en España, porque Argelia sí que sueña con tener un turismo a la europea, por decirlo así, pero uh, actualmente el turismo es un sector muy dinámico en Argelia, pero de momento sobre todo es un turismo nacional, es decir que bueno, hay mucha movilidad interior de los argelinos que se desplazan muchísimo, y realmente, y también turismo de negocios. ¿Eh? Yo diría que son las dos tendencias del turismo actualmente, si bien existe una voluntad de abrir al país al turismo internacional, pero esto francamente todavía yo creo que tardará un poco porque hay una necesidad de mejorar y de modernizar las infraestructuras. Así que aquí también hay muchísima inversión, tanto pública como privada, pero aquí más privada que pública. La costa, bueno, es de más de 1.200 kilómetros. Imaginaros pues la Costa del Sol virgen, pues un poco es la situación del litoral argelino actualmente.
hay unos paisajes, unas playas espectaculares y todavía pues sin explotar a nivel turístico. Hay algunas regiones que están más desarrolladas, como puede ser alguna región del este de la región de Annaba o la región de Orán, con unos complejos hoteleros y de turismo pues muy, muy agradables y muy confortables, pero aquí todavía pues falta atraer o aportar otros valores añadidos para poder atraer un turismo europeo. Sí que hay algunos nichos de turismo que son interesantes en Argelia, que es, por ejemplo, el turismo del desierto, que aquí sí que puede ser un atractivo importante para el turismo internacional, y también el turismo termal, que esto son, aparte del turismo de sol y playa, que, que se está desarrollando, pero hay otros tipos de turismo que a lo mejor no se pueden encontrar en Europa y que poco a poco se van desarrollando. Aquí también hay una presencia importante de empresas españolas en el sector hotelero, porque aquí también España pues, se ve como un gran país como destino turístico, y muchos operadores argelinos pues buscan en la experiencia española o bien socios para su actividad, o bien proveedores para poder modernizar sus instalaciones. Pues aquí también todo lo que tiene que ver con los equipos de frío, con todos los equipamientos para cocinas, restaurantes y todo lo que es contract. Aquí y servicios de consultoría y tecnología para el desarrollo del sector en Argelia. Con lo cual, aquí también, con mucha paciencia y con perseverancia, pues podemos decir que hay unas oportunidades y un potencial importante a aprovechar y a desarrollar. Hay en ese sector hay varias ferias, no son tan importantes como pueden ser Batimateco de Agro, pero sí que hay la Feria Ciel, que tiene lugar en Argel, y luego en Orán también hay alguna feria turística que son más locales, pero no dejan de ser un punto de encuentro y realmente pueden ser muy positivas a nivel profesional. Pasaríamos a otros sectores. También, a ver, aquí hemos apuntado los sectores que nos parecen prioritarios y realmente con más potencial, y adecuando también estos sectores a la realidad andaluza y a los sectores andaluces. Pero deciros que Argelia es un país joven por su población, pero joven históricamente. Es un país que se está construyendo, y con lo cual todos los sectores realmente son portadores de oportunidades para las empresas andaluzas. Aquí hemos apuntado, bueno, pues todo lo que son las tecnologías sanitarias. Si bien es un sector que cada vez tienen más industrias locales muy preparadas, pero como en otros sectores, pues no suficientes para cubrir la demanda. Las energías renovables, se está intentando, digo intentando porque no acaba de cuajar, apostar por las energías renovables. Argelia es uno de los países con más horas de sol de todo el mundo, con estas extensiones de desierto que tiene, y hay algunas experiencias que sí que se están haciendo, pero no ha llegado ni al 10% del potencial que presenta el país. Y aquí también es un sector interesante para el sector. Todo lo que es maquinaria y equipos mineros, la imagen que nos viene de Argelia es el petróleo y el gas, pero pensar que el suelo argelino es riquísimo en muchísimos recursos naturales, mineros y minerales, y, y tradicionalmente
es una actividad que se desarrolla en Argelia. El textil y el calzado tradicionalmente en la época francesa son, bueno, esos dos sectores eran muy potentes en Argelia y bueno, y como en todos los países, pues la competencia, sobre todo asiática, pues ha hecho daño, pero todavía hay algunos programas en algunas regiones donde tradicionalmente, como puede ser, por ejemplo, Medea o Gardaya, donde son en Orán, también en el oeste, Tlemcen, son sectores que siempre han existido y bueno, que puede haber ahí alguna oportunidad. Los componentes de automóvil también, además, forma parte a nivel de las exportaciones globales españolas hacia Argelia. Bueno, es uno de los sectores importantes, como lo ha apuntado antes el embajador, para los que habéis escuchado su intervención. Y luego el farmacéutico y químico. El farmacéutico, hay una empresa pública que se llama Saidal, que realmente, bueno, es una empresa pública muy, muy importante y la industria tanto farmacéutica como química están en pleno desarrollo y en todos los sectores, un poco a modo de conclusión o en todos los sectores, esto lo diremos más adelante, hay realmente una voluntad de mejorar y de desarrollar la economía a través de la actividad económica e industrial y, y uno de los medios que se han propuesto es tener ayuda externa a través, bueno, de inversiones o de intensificar relaciones profesionales con otros países. Y aquí, generalmente en esos sectores, España está muy bien posicionada. Ahora intentaremos apuntar no algún truco, ni tampoco tenemos ningún remedio mágico para triunfar en Argelia, pero por nuestra experiencia y también por la experiencia de muchas empresas andaluzas que conocen bien Argelia, nosotros siempre hablamos de la regla de las 3 Ps, porque se ha dicho, bueno, y cuando se habla de Argelia, pues siempre se habla de un país muy, muy complicado, muy difícil, muy complejo, tanto por su estructura empresarial como por su mentalidad, como por la burocracia, la administración y también el sistema financiero, que es muy complicado. Pero es un país que bueno, pensamos que se ha de apostar por él porque es un país con muchísimo potencial. Entonces, esto sí que es una regla que hay que aplicarse sí o sí, que es la paciencia, la perseverancia y la presencia. Paciencia porque los plazos y los tiempos son muy largos. Perseverancia, por ejemplo, cuando realmente parece que se va a concretizar un contrato, pues siempre hay dificultades, siempre surgen cosas, o simplemente la comunicación por mail o por teléfono, pues a veces no es fácil, aunque esto, yo creo que uno de los efectos del COVID es que nos ha obligado a todos y también a las empresas argelinas a ponerse las pilas y a ser más reactivas en cuanto a comunicación pues a través de mail, de teléfono, de WhatsApp u otros medios. Y la presencia es todavía muy, muy importante. Os comentaba antes que el tema de las ferias siguen siendo pues, un punto de encuentro profesional esencial para concluir negocios y, y la ventaja que tenemos en España es la proximidad. Y nosotros sabemos que muchas empresas que ya trabajan habitualmente con Argelia, pues cada mes y medio, 2 meses, pues cogen un avión y hacen una visita. Bueno, eso es una buena práctica en general en el comercio, pero con los países mediterráneos y países que se han abierto recientemente al resto del mundo como es Argelia, pues siempre es un punto a favor.
el intercambio, la presencia, la relación personal, que bueno, es un elemento que siempre se valora mucho. Y, y esto parecen tópicos y parecen cosas obvias, pero, pero es muy importante porque al final la relación y la calidad del partner, del cliente local, es lo que determinará el éxito de una relación comercial. Lo que sí recomendamos siempre, sobre todo para las empresas que nunca han tenido experiencia con Argelia, y aunque tengan experiencia en otros países y que tengan y que viajen habitualmente, pero pensamos que el primer aterrizaje en un país, bueno, en los países complicados en general, es ir acompañado, un acompañamiento profesional, en este caso Extenda pues ofrece todas las facilidades para poder descubrir o tener un primer contacto profesional con Argelia, porque, bueno, por una cuestión de códigos culturales, también por una cuestión logística. Moverse en Argelia no es siempre fácil. Hacer compras, pues no es siempre fácil, porque, por ejemplo, no sé, la tarjeta, en los comercios no se acepta la tarjeta y siempre hay que ir con muchos billetes. Esto, bueno, tiene la ventaja de que parece que eres rico, que siempre vas con un montón de billetes encima. Y esto también representa pues un ahorro de tiempo considerable y permite a la empresa pues centrarse realmente a la prospección y al conocimiento de las empresas argelinas. Otra dificultad, y aquí también pues intentamos suplirla y, y poner remedio a ella, porque esto es una dificultad real, sobre todo cuando se trabaja a distancia, es buscar referencias de empresas. Ahora, bueno, cada vez las empresas argelinas hacen el esfuerzo de tener una página web y de actualizarla a veces, pero la mayoría de las empresas no tienen web ni tienen referencia en internet. Entonces, aquí pues hay que activar las redes personales y profesionales que se pueda tener en el país, porque lo que sí funciona muy bien pues es el conocimiento que tienen, o sea, el teléfono árabe que se llama, son referencias personales que puedas obtener a través de esas redes profesionales que hay que ir trabajando constantemente. Como os decía antes, la importancia de escoger bien al socio local, esto es primordial, bueno, en Argelia y en todo el mundo, para, bueno, para poder desarrollar una buena relación comercial y y para sobre todo dar respuesta rápida a los inconvenientes que puedan surgir en una operación, porque siempre en algún momento de la comercial pues surge algún problema imprevisto. Y entonces, pues un poco como conclusión, sí que decíamos pues de ser creativos y pensar de forma poco convencional para resolver problemas. Y ahí pues viene al hilo de lo que os decía, de que la figura del socio local es muy importante. Lo que no os he dicho, pero que está puesto aquí, el idioma del negocio es el francés. Y aquí os recomendamos que, aparte de tener personal que hable francés o inglés, porque uh, el inglés cada vez más se está imponiendo, sobre todo en la gente joven. Y aquí la importancia de tener una página web también en francés. El árabe es el idioma oficial, esto no hay que olvidarlo, pero también es verdad que el árabe argelino, lo digo por si tenéis que hacer alguna traducción en árabe, el árabe argelino no es necesariamente el árabe que podáis obtener a través de una traducción jurada. Entonces recomendamos que si tenéis que hacer una página web en otro idioma, que sea francés e inglés. Bueno, la mayoría de vosotros ya lo tenéis así, pero las que no lo tengáis, tenedlo en cuenta. Bueno, esos son
bueno, ahora os comentaré los servicios de Extenda y en qué os podemos ser útiles, porque al fin y al cabo es un poco nuestra vocación y nuestro objetivo, ser útiles a las empresas que tengan interés en Argelia. Antes se ha comentado la supresión en el 2020 de la regla 5149 para incentivar las inversiones extranjeras en Argelia. Esto hay que tenerlo presente porque los que conocéis Argelia o los que tengáis intención de ir cuando se pueda, veréis que hay como dos consignas actualmente en Argelia. Una es desarrollar la industria local para exportar. Además es curioso porque realmente vemos que es una consigna que la gente ha interiorizado y lo tiene muy presente. O sea, uno es producir para el mercado local, pero para exportar, y para exportar a África, porque África es el mercado natural de Argelia. Y dos, la búsqueda de un socio extranjero, si puede ser español, mejor. Y entonces os lo digo porque evidentemente nosotros siempre decimos, hombre, invertir o, o tener una participación en una empresa argelina, aunque sea mayoritaria, esto es conveniente cuando ya hay una relación comercial previa. Pero es importante saberlo porque realmente sale en todas las negociaciones o las conversaciones comerciales. A ver, esto a priori, claro, yo entiendo que una empresa española lo que quiere es abrir mercado y a priori invertir en el país no es ni su objetivo ni su prioridad. Pero, a ver, quizás también lo ha dicho el embajador, porque es uno de los temas que están trabajando a nivel de la embajada y de la oficina comercial en Argel, que a largo plazo, pues quizás sí que puede ser una opción, nunca para deslocalizar la producción local, la española, sino para facilitar el acceso al mercado argelino y al africano. Porque la tendencia en Argelia pues, puede que sea seguir con restricciones a la importación y promover muchos incentivos que ya existen, de hecho, para estas joint ventures. Entonces, bueno, yo lo dejo como comentario porque son temas muy, muy de actualidad y que hay que tener en cuenta. Pues ahora, si os parece, y antes de pasar a las preguntas y contestar al máximo, como os decía, la vocación de Extenda y a través de su antena es facilitar, sobre todo, facilitar y ser útiles a las empresas andaluzas interesadas o que ya están en Argelia y que necesitan a lo mejor un tipo de apoyo, pues es facilitarles ese trabajo mediante diferentes servicios que están a vuestra disposición. Um, las agendas individuales es uno de los servicios, yo diría que estrella y más efectivo, porque consiste en que os organizamos unas reuniones previamente concertadas, filtradas, y aún así a veces nos fallan, pero normalmente, a ver, siempre tenemos un plan B, o sea que si hacemos una agenda de 3 días con 3 o 4 reuniones al día, pues siempre tenemos, porque la experiencia nos dice que tiene que ser así, pues siempre tenemos una reserva de 1 o 2 empresas en caso de que falle alguna. Como os decía, yo creo que eso es un servicio muy útil para las empresas, no solo como primer contacto con el país y las empresas locales, pero como ahorro de tiempo en todo el trabajo de búsqueda, de prospección, de contactar, de fijar la entrevista, de confirmarla, reconfirmarla, que esto es una tarea ardua que nos corresponde y que facilita a que las empresas andaluzas que aterrizan en Argelia pues se centren simplemente en conocer la otra parte y en presentar su producto. Las misiones agrupadas también son uno de los servicios que en general yo creo que son muy valoradas por las empresas, porque también bueno, es la culminación de un trabajo de preparación
de parte de la antena para que en 2 o 3 días pues se puedan encontrar y conocer el máximo y visitar también, porque pensamos que es importante visitar la empresa en sus instalaciones para ver cómo son y es una mejor manera de conocerlas. Bueno, luego las misiones inversas que consisten en invitar o en promover que los operadores argelinos visiten las empresas andaluzas. Los sondeos de mercado, que son mini estudios de mercado, pero muy, muy focalizado en la demanda de la empresa. O sea que los sondeos pues evitan los datos generalistas y procuran centrarse realmente en la demanda específica de la empresa. Y luego las jornadas técnicas informativas, como puede ser esta, que es más generalista, pero en general todo lo que es divulgación e intercambio de información sobre las maneras de trabajar con Argelia y de conocer el mercado. Deciros también para acabar, que evidentemente estamos a vuestra disposición, tanto Karma y yo como Antena, como a través de Alberto y Joaquín de Extenda, y que a lo mejor no ha salido mucho aquí en esta exposición, pero seguro que es un tema que os interesa como empresas, que es el tema de los pagos. Esto seguramente haría objeto de una sesión específica, porque el sistema financiero y bancario argelino es todo un misterio, muy complicado. Pero como apuntes, bueno, deciros que primero hay dos bancos españoles que están presentes en Argelia, que es la Caixa, CaixaBank y el Banco de Sabadell, que podéis acudir a ellos para consultas, porque aunque no seáis clientes o no trabajéis habitualmente con esos bancos, siempre contestan a dudas. Luego que los modos de pagos habituales y que aconsejamos además es la carta de crédito, aunque sea una penalización para la parte argelina, porque supone muchas veces domiciliar el 120% del valor un mes antes de la operación, pero normalmente Argelia es un país que paga tarde pero paga bien, y la carta de crédito pues es la garantía. Y luego cuando ya se consolida la relación, también se puede optar por la remesa. La remesa, ¿cómo se dice? Abierta no, que no sin plazo. Ahora no me sale la expresión. Pero la remesa también es un modo de pago que es más económico, y que está contemplado. Y por nuestra parte yo creo que hemos acabado con la exposición. Joaquín, Karma, no sé si queréis añadir algo o si queréis que pasemos a mí me contestar a las preguntas. Me gustaría insistir en este punto que ha dicho Malika de no hay ningún mercado fácil, pero por las características de Argelia es complejo. Es un mercado, la comunicación es difícil y sobre todo la falta de transparencia o de acceso a información rigurosa. Por ejemplo, como hemos dicho, las infraestructuras empresariales aún son ciertamente precarias. Las cámaras de comercio son muy estatales, muy burocráticas, donde la información pues no y la actividad no es muy de sector privado, ¿no? Muy ad hoc a lo que se pide. Hay una falta de asociaciones y de gremios o de clústeres empresariales donde tener una información rigurosa. Entonces, por esto es muy importante apoyarse con las entidades que tienen presencia en el país. De oficina comercial, Antena Extenda, entidades bancarias,
para poder ahorrar el saber who is who. Es algo que en Argelia es necesario estar muy sobre el terreno. Básicamente, era una insistencia en que nos utilicéis, y un punto crítico, después de muchos años de preparar agendas de viajes comerciales, es el seguimiento. Yo creo que nuestras empresas están interesadas por Argelia, es un mercado, como hemos dicho, cercano y de oportunidades, pero después se falla en el seguimiento y en esta perseverancia que requiere el mercado. Entonces, bueno, apoyaros en nosotros también para seguimientos, para poder no perder la conexión que ellos agradecen y que es necesaria, porque en Argelia no hay nada que sea siempre igual. Realmente ante un mismo caso tienes versiones diferentes, cada interlocutor te da su punto de vista y validar las cosas pues requiere un esfuerzo presencial a veces. El momento de ir a Argelia, realmente nunca Argelia tiene un contexto que hace a veces difícil apostar, pero primero por la coyuntura internacional que tenemos ahora con el COVID, pues no deja muy bien situado el país, pero pensamos siempre que ahora es el momento. Es un país en desarrollo, a 50 minutos de avión de Barcelona, 45 de Alicante, Valencia. Andalucía lo tiene un poco más complicado porque ha de ir vía Madrid o vía Alicante, pero es una pena dejar que el mercado madure y se posicione en otros países y perder esta oportunidad. Esto los chinos lo tienen muy claro. Están allí, están enviando vacunas, están invirtiendo en obras públicas, se llevan grandes proyectos y es un país con una distancia tremenda y con menos acuerdos arancelarios preferenciales como los que tiene Europa. Entonces, bueno, yo animo a que la gente realmente apueste por Argelia con voluntad de estar presente. No es un país de ir y volver y hacer operaciones flash. Esto, vaya, siempre puede caer una suerte, pero para hacer algo realmente es necesario apostar regularmente por el país. Muy bien, muchas gracias, Carmen, Malika. Teníamos previsto finalizar a las 12:15, pero como hay bastantes preguntas, si os parece, les podemos dedicar unos 15 minutos más, si no tenéis inconveniente, para intentar resolver estaba mirando algunas las preguntas. de las preguntas. Y luego quería también decirles que si no da tiempo a responderlas a todas han quedado grabadas en el chat y las vamos a responder por escrito. Y cualquier otra pregunta que quieran hacer me la pueden formular directamente a mí o a nuestras representantes de la antena para responderlas. Permítanme simplemente dar públicamente las gracias a la Cámara de Sevilla, que amablemente hoy, como saben ustedes, organizaba una conferencia con el embajador de Argelia y que han distribuido públicamente nuestra convocatoria, han hecho un esfuerzo que agradecemos mucho por terminar a tiempo para que nosotros pudiéramos comenzar también a tiempo. Así que muchas gracias a Sonia Pérez y a Eduardo Flores, el director internacional de la Cámara, que están con nosotros también en este chat y aprovechamos para saludarles afectuosamente. Vamos por orden cronológico, si os parece. Eva Moreno nos preguntaba por las formas de pago específica, creo que lo habéis respondido muy bien. Nos preguntaba también si hay algún Incoterm específico que se deba, que sepáis que debe usarse o si no aplican realmente ninguna diferencia. Como ha explicado Carmen en la exposición, los dos Incoterms mayoritarios son FOB, intento de FOB, pero es CFR. El año pasado sí que hubo un intento de imponer el FOB para promover los buques y el transporte marítimo nacional, pero se vio que era insuficiente y que era inviable.
Entonces, norma general, vamos a decir, Karma, yo creo que CFR es lo que se aplica en las operaciones con Argelia. Muy bien. José Manuel Yo además Franco, siempre diría que mejor vender CFR y comprar FOB. Sí, sí. Como norma general, controlas mejor. Sí, José Manuel, lo estoy viendo, que es en arquitectura y ingeniería ambiental. sí, José Manuel Franco, que al que conocemos y saludamos, es un estudio especializado en arquitectura hospitalaria y nos dice si puede haber mercado para su servicio, si hay desarrollo de hospitales o de clínicas en las Sí, que ellos tienen bastante experiencia. sí. De hecho, yo creo que a través de Extenda hicimos alguna acción hace unos años con un arquitecto especializado en hospitales y hemos ido haciendo un poco el seguimiento de este sector. A ver, en los planes de inversión pública, efectivamente, entra el sector hospitalario y sanitario. Y aquí, al ser sector público, bueno, es por licitación y siempre habrá una preferencia nacional. Entonces, esto sí que obliga, en la práctica, a lo mejor no en la ley, pero en la práctica obliga a tener un socio local. Ahora, es un gran mercado. Y luego están apareciendo muchas clínicas privadas. Aquí entonces el sector privado es más libre y aquí es cuestión de prospectar y de identificar la demanda local. Pero sí que es un sector con potencial y oportunidades. Bueno, aquí también hay la gran competencia de otros países, en Francia, que también aquí es un mensaje también que tenemos que dar, que a ver, los países como Francia, Italia, Turquía y ahora Alemania, Alemania está haciendo una gran incursión también en Argelia, están incentivando la inversión en Argelia desde la desaparición de la regla 51-49. Estupendo. Lo digo para que no nos quedemos atrás a los españoles. Después tenemos María de MSC Fábrica Agrícolas nos decía si hay oportunidades para la venta de invernaderos y maquinaria e insumos agrícolas. Ya hemos visto que sí, ¿no? Que sí. uno de los sectores que señalaba es como de mayor oportunidad. Es un sector donde hay mucha demanda y realmente ahí sí que vale la pena. Ahora no se puede viajar porque Argelia sigue con las fronteras cerradas, pero en este sector, además que hemos trabajado mucho con Extenda, vale la pena si no. Bueno, MSC yo creo que ya tenéis experiencia en Argelia. A lo mejor en otros productos yo creo que ya están en Argelia, pero sí que es un sector que vale la pena explorar. Estupendo. También teníamos preguntas relacionadas con la habla de Aplantia Technologies y también José Luis Rodríguez de Infumi nos decían, ¿hace falta necesariamente un socio local para vender sus productos o es necesario abrir una sucursal o alguna sociedad para poder responder a licitaciones? No. Bueno, en función del producto, evidentemente, esto se puede negociar se puede tener un distribuidor local, a un cliente, importador distribuidor, según, pero claro, la conveniencia o no de tener un socio local, es decir, de tener ahí una empresa argelina con socio argelino, depende mucho de la actividad, de tu actividad. Si es un producto que la importación a Argelia supone unos aranceles muy elevados, a lo mejor vale la pena ver si una parte final de la producción se puede hacer en Argelia y entonces te ahorras pues un coste de aranceles importante. También depende del nivel tecnológico. Hay muchas empresas que su tecnología y su inversión en maquinaria está aquí y es muy difícil producir fuera o reservar una parte de la producción fuera. Entonces no es una obligación tener un socio local,
se puede tener un distribuidor y negociar las condiciones con él. A ver, estoy dando respuestas un poco genéricas y generales y luego, evidentemente, si hay que profundizar un poco más, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien. Olivier, Oliver Salkin de Plasgen son fabricantes de film de polietileno para embalaje y también colaboran con un fabricante de maquinaria para embalaje. Y les interesaría contactar con empresas del sector agroalimentario y saber qué obstáculos puede haber para la introducción de sus productos en el mercado. Lo que es el film, se puede encontrar con dificultades de restricciones, pero bueno, todo depende también de la calidad y de las aplicaciones. Pero en norma general, en Argelia, un poco aplican la norma de que si hay producción local, pues evitamos importar. Y es verdad que en los últimos años, sobre todo en la región de Setif, que es un poco la puerta del desierto, hay una actividad, todo lo que es el plástico, film y envase plástico bastante potente. Entonces aquí habría que ver qué tipo de film y polietileno y para qué aplicaciones específicas, pero en regla general es complicado exportar plástico. La maquinaria no, maquinaria sí que puede ser interesante y puede haber necesidad y demanda. Muy bien. Eva Moreno nos preguntaba si el sector sanitario es mayoritariamente público o privado y si tiene el gobierno planes de desarrollo específicos para la sanidad pública. Sí, es mayoritariamente público. Además, la sanidad en Argelia es universal. Hay hospitales, sobre todo los de Argel, que se han quedado un poco obsoletos, pero y luego han hecho hospitales muy modernos en otras regiones. Sí que hay planes de desarrollo, porque hay una necesidad y hay una demanda, y porque hay una población muy joven y además que crece a un ritmo rápido que hay que atender. Y entonces sí que hay planes públicos de desarrollo y de inversión. Y como decía, también hay toda esta parte de inversión privada que también es importante y que hay que tener en cuenta. Muy bien. También nos hacían algunas preguntas relacionadas con el papel de la mujer en el mundo de los negocios en Argelia. Verónica Caro de Bandesur, y luego también en la misma línea nos preguntaba también una directora comercial marroquí, habla de Aplantia Technologies, que si podría desarrollar su trabajo en igualdad de condiciones siendo mujer y marroquí, dada la rivalidad que existe entre los dos países. No sé si nos podías responder. Bueno, es rivalidad de gobiernos, ¿eh? La gente y sobre todo la gente del oeste de Argelia y bueno, la zona fronteriza, hay muchísima relación, tradicionalmente hay muchísimas familias marroquí argelinas y el problema no lo tienen las personas ni las poblaciones y cuando se trata de trabajo tampoco, ¿eh? Hay restricciones políticas, ¿eh? Como mujer, bueno, nosotras somos mujeres y francamente nunca nos hemos encontrado con ninguna dificultad para trabajar. Eso no quiere decir que socialmente Argelia es un país musulmán, es un país machista en general, que no siempre es fácil para la mujer, pero por otra parte también siempre ha habido movimientos feministas muy potentes en Argelia. De hecho, existen muchas entidades de mujeres empresarias y lo que es curioso, por ejemplo, bueno, la principal es SED, que es una asociación de mujeres empresarias que lleva muchísimos años y curiosamente cuando se hacen las negociaciones de convenios y entre la patronal, el gobierno y los sindicatos, también asisten a las mujeres, cosa que, por ejemplo, aquí no pasa. Eso no quiere decir que luego esto se traduzca en más facilidades para las mujeres, ¿eh?
pero en el sector, en el terreno empresarial, económico y comercial, hay mujeres, hay pocas, hay menos que hombres aquí también, pero bueno, pueden desarrollar su actividad perfectamente. Estupendo. Yo creo que el hecho de que vosotras dos seáis mujeres atestigua a que efectivamente Sí, se puede trabajar y que en ese sentido no tiene que haber ningún sí, sí, problema. sí. Hombre, como en todos los países hay que tener cuidado, no me acuerdo que a veces que hemos tenido becarias jóvenes, pues hombre, sí que advertíamos sobre todo sobre la indumentaria. Ahí no es obligatorio llevar el velo, pero tampoco vas a ir con minifalda y escotes porque, bueno, porque te Lógico. buscas problemas. Muy Pero si no, a nivel de relación profesional no hay ningún problema. perfecto. José Luis Rodríguez de Enfumi nos preguntaba, para las licitaciones, ¿las principales fuentes de publicación de licitaciones son de pago o hay alguna fuente oficial que sea fidedigna y que se pueda seguir? Sí que hay alguna fuente, bueno, hay una web, ¿cómo se llaman, Karma? Las webs Las las webs de las licitaciones. licitaciones. Hay dos otras webs que son de pago Sí, y hay una que es de pago, te puedes suscribir a lo que realmente, al sector que te interesa, pero de todas formas yo diría que la oficina comercial tiene algún servicio específico sí, para este tema. sí, Yo creo que ellos hacen un buen seguimiento y a través de ellos sí, es un tema que hay un servicio concreto. Ujú. De todas formas, le podemos pasar las webs sí. Perfecto, estas que ahora no, yo tampoco retengo, ¿eh? Es unas perfecto. siglas. Y ahora mismo, yo sé que hay Las web y luego enviamos. hay páginas, bueno, hay la página web de la CACI, que es la Cámara de Comercio Nacional, CACI, Nacional. CACI, y yo creo que también tiene un apartado de licitaciones. Muy Pero luego bien. para recibir alertas o para recibir información sí que hay... Muy bien. Una empresa de fabricantes de enganches de automóvil. Sería interesante para ellos saber el estado del sector de la automoción en el país. No sé si podéis comentar algo al respecto. De forma general, bueno, hay un parque automóvil bastante renovado y bastante importante. Pensar que el transporte público es muy deficiente, con lo cual ahí es normal que en una familia haya dos o tres coches. Ujú, En las capitales el parque automóvil es bastante moderno y nuevo. No es así cuando te alejas un poco de las capitales, ¿sí? Porque ahí pues todavía ves modelos de coches muy antiguos, pero en general todo lo que hace referencia a este sector sí que hay demanda, sí que hay mercado. perfecto. Lo mismo también sobre el sector de las plantas, que el embajador había comentado que aunque actualmente hay restricciones para la importación, que pueden estar un poco en visos de poder solucionarse, ¿no? Preguntaban si tenéis algo que aportar al respecto o si habéis tenido algún contacto con el Ministerio de Agricultura directamente. Sí, Eh, sí, Javier, un saludo Es Javier verdad. de Spanish Olive. Sí, sí que ha habido restricciones, bueno, debido creo a una enfermedad de algunos frutales españoles y yo creo que algún exportador exportaba a Argelia vía Portugal o Italia. Lo que nos consta ahora, porque esta información hemos intentado contrastarla y ver si había alguna modificación, parece ser que los cítricos no hay restricciones y para los demás árboles frutales depende la variedad, pero esto sí que tendríamos que hacer la consulta, porque Ujú, tampoco es fácil que te den en el Ministerio de Agricultura una información muy fiable sobre esto. De ahí la muy bien. dificultad de dar respuesta al 100%. Claro. José Luis Rodríguez de Enfumi, que son fabricantes de estructuras metálicas, que hacen su producto estrella son las torres de alta tensión. Les gustaría saber si hay que estar
homologado a la red eléctrica argelina para poder suministrar sus productos a la red, a instaladoras locales. Igual, No lo sé, muy, pero no Me lo sé, imagino pero que en sí. este sector me imagino que sí, porque todo este sector es público. Hay Sonatrach, que es como el segundo estado. Sonatrach es la gran empresa de petróleo y gas y de todo lo que es energía, y luego hay un montón de filiales y que tienen el monopolio de todo lo que es instalaciones y red eléctrica. Lo que sí es posible es tener acuerdos, pero este sector no me atrevería a contestar porque no, que es público seguro. Ahora, que hay posibilidad de hablar con ellos, también, porque no también podemos, hago nada. podemos investigar y hacer la consulta. También en Árboles Frutales Moreno nos preguntaba lo mismo, ¿cuándo se podrán exportar a Argelia plantas de frutas de hueso? Que por lo visto, según dice, en Francia y Italia está resuelto y que en España tenemos prohibida la exportación desde hace varios años. Sí. Podemos investigarlo. Carlos Arrenberg de Borrás SL nos pregunta igualmente si la regla del 49-51 está derogada realmente o es una mera declaración de intenciones, como que no se fía. Bueno, de momento es verdad que no se ha desarrollado la medida. Lo que sí dice la Ley de Finanzas del 2021 es que se suprime esta regla para todos los sectores, excepto los sectores estratégicos. Entonces, intuimos que esto lo que tiene que ver con minas, energía y, y también dicen que se desarrollará esta medida mediante reglamento donde se identificarán pues exactamente los sectores estratégicos. Perfecto. He visto que mi compañero Alberto Torres... Pero bueno, la medida está tomada y seguramente que facilitarán el tema. Muy Está bien. publicada. Estaba viendo que mi compañero Alberto Torres, que tiene un año de experiencia en la oficina comercial de España en Argelia, nos ha puesto ahí en el chat algunos sitios para ver tenders, solicitaciones. Muchas gracias, Alberto. Eh, Bueno, yo creo que José Luis Rodríguez nos preguntaba sobre el tema de homologación, dónde y cómo se puede averiguar el coste que conlleva. En Fumi yo creo que es sobre el tema de las torres eléctricas. Eso es algo que tendremos que, una consulta muy específica. Yo creo que si os Sí, parece bien, lo podemos dejar aquí, que nos hemos excedido un poquito del tiempo. Pero bueno, creo que merece la pena porque hay bastante interés. Estamos muy agradecidos del seguimiento del webinar y como iniciamos una andadura con nuestra antena, les queremos animar a que nos hagan consultas, hagan uso de los servicios que ponemos a su disposición, especialmente como habéis comentado, las agendas individuales que en este momento por la emergencia sanitaria es quizá lo más viable vía telemática y estaremos muy atentos en el momento en que podamos y en la medida en que podamos ir organizando acciones, primero vía online y luego presenciales, ya habéis insistido en la importancia de estar allí en el mercado, pues, procuraremos organizarlas de acuerdo con nuestra programación. No sé si queréis sí, añadir sí. algo más. Marisa, Sí, Carlos. como no sabemos cuándo se abrirán las fronteras, y, porque ahora parece ser, porque la situación sanitaria en Argelia no es crítica. Hay muy pocos casos, porque han cerrado, ya llevan un año con las fronteras cerradas. Entonces lo que quieren ahora es preservar esta situación de contención de la enfermedad. Pero como se han hecho algunos vuelos de repatriación, sobre todo desde París, porque son los únicos vuelos permitidos, Argel, París para repatriación, parece ser que ha entrado alguna variante inglesa o del COVID. Entonces ahora no sabemos cuándo abrirán. Lo que quiero decir con esto es, según los sectores, porque claro, ya tenemos un bagaje, vamos a decir, y sí que para algunos sectores hombre, nos vemos con capacidad de poder dar respuestas y de poder hacer a lo mejor no agendas online,
pero sí empezar a hacer una cierta prospección comercial. Lo digo por las empresas que tengan realmente interés, a lo mejor no esperar a la apertura de las fronteras y empezar a trabajar, pero esto con la reserva, claro, depende de los sectores, porque hay sectores más modernos que puedes contactar y programar un Skype o una videoconferencia, y hay otros sectores que hay que ir allá sí o sí. Claro, claro, claro. Muy bien, pues muchas gracias a todos y hasta la próxima. Vale, Muy gracias bien, a Extenda pues por gracias organizar a esta todos webinar. y esperemos vernos en Argelia pronto. Muy bien. Eso esperamos. Vale, gracias. De acuerdo. Venga, Adiós. Muchas adiós. gracias.